Muy buenos días. Estamos en el primer domingo de 2021, así que comenzamos una nueva etapa de este año civil y realmente deseamos que sea un año de mucha bendición también para cada uno de nosotros. Pues un saludo muy especial desde Villanueva Aranjuez, Madrid, donde estamos en este momento con toda la serie de restricciones debido al confinamiento, al número limitado de personas que en este momento es permitido reunirnos, pero queremos decir que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no está limitado. Por esa razón nos alegramos de poder compartir en esta mañana y poder juntos disfrutar del alimento que en la palabra de Dios encontramos. Así que pues desde España un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando. Hoy vamos a ver algo que de pronto cada uno de nosotros hemos vivido y que en la palabra de Dios vamos a encontrar una gran riqueza que nos va a ayudar a cómo enfrentar situaciones que muchas veces son conflictivas. Y para ello quería hacerte una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera, ¿alguna vez tú has ayudado a alguien y cuando tú necesitaste ayuda, esa persona no te dio la espalda? Y la segunda pregunta, ¿alguna vez has tenido un jefe que tuviera un muy mal carácter? Es muy difícil, ¿verdad? Pues mira, vamos a ver hoy qué fue la respuesta o la sabiduría que podemos aprender en historias de la Biblia que realmente nos pueden edificar grandemente. Y para ello tenemos que hablar de una situación que se daba antiguamente en el pueblo de Israel. Cuando ellos estuvieron en el desierto, antes de que la ley fuera dada a Moisés, había una serie de normas o patrones por las cuales las personas se regían para poder tener orden también en cuanto a cómo relacionarse unos con otros. Y una de esas normas o leyes era el Código del Desierto. El Código del Desierto consistía en la ley de hospitalidad y de venganza. De hospitalidad, ¿por qué? Porque como el desierto era un lugar también peligroso, porque habían ladrones que aparecían por el camino, salteadores, dejaban completamente apaleado a la persona que encontraban para robarle, entonces les hacían daño, les dejaban heridos y pues era una situación bastante delicada. Entonces, la ley de hospitalidad consistía en que cuando una persona tocaba a la cabaña de un pastor, siempre iba a ser bienvenido. Se le iba a atender por máximo 3 días y se le ayudaba también para que su regreso, para que su camino fuera un camino seguro y por lo menos se le daba protección durante 3 días. Fíjate qué detalle tan increíble, ¿no? Entonces, esta ley de hospitalidad realmente permitía que la persona que pasaba no necesariamente era conocida, sino que se le ayudaba como una manera de demostrar caridad y de demostrar también cariño con la persona extranjera, con la persona que no era conocida. Bueno, también existía la otra ley que era la ley de venganza. ¿Qué significaba la ley de venganza? La de ojo por ojo y diente por diente. Y quería decir que si el honor de una persona era tocado, toda su familia se daba por ofendido. O sea, ¿cómo así? O sea, si tú deshonraste a alguien de mi familia, quiere decir que has deshonrado a la familia entera. Entonces, esta era una ley tribal, que atacaba a toda la tribu. Entonces, por lo tanto, era muy importante saber que si tú te llevabas bien con uno, toda la familia iba a recibirte de manera bienvenida donde quiera que estuviera. Pero si con uno estabas mal, eso también podía afectar grandemente. Bueno, en medio de todo esto también encontramos la historia de lo que sucedió y es de lo que vamos a hablar hoy. De lo que sucedió antiguamente cuando el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por un gigante que era Goliat y un pastorcillo que era David. Decidió aceptar el desafío y se le enfrentó y al enfrentarse lo derrotó. Bueno, todo esto ocasionó en el rey Saúl una serie de celos, de envidia y persiguió a David. Esto obligó a David a huir al desierto y pues la verdad es que en medio de ese desierto ya David tenía seguidores, ya David tenía personas que le eran fieles, que le eran leales, varones que habían formado su carácter guerrero al lado de él y estaban dispuestos a seguirle en todo momento.
Bueno, resulta que la historia que vamos a ver se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 25, y quiero invitarte a que juntos veamos en la Biblia para poder seguir entonces esta historia. Vamos a ver la historia que sucedió con Nabal y Abigail. Dos personas, una pareja, que no tenían dificultades financieras, porque Nabal era un hombre muy rico, era un hombre que tenía dueño de un lugar muy amplio con mucho ganado. Nos dice la Biblia que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Quiero hacer cuentas, y es que por cada 100 ovejas él tenía que contratar a un pastor para cuidar de ese rebaño. Por lo tanto, puedes imaginarte el número de personas que trabajaban para él, nada más en el cuidado de las ovejas. O sea que era un hombre que tenía bastante poder. Y su esposa Abigail. Pero resulta que hay algo curioso, y es que el nombre Nabal significa necio, ¿no? Y yo no puedo imaginarme que un papá o una madre quiera colocarle a su hijo ese nombre. Más bien, prefiero creer que fue un apodo que le pusieron a él, fruto del mal carácter que tenía. Ahora, la Biblia nos habla de las características de una persona necia, y nos dice que una persona necia es una persona obstinada, es una persona terca, es una persona que no acepta consejo de nadie, es una persona que, es más, la Biblia lo describe como que el necio dice en su corazón no hay Dios. O sea que es su propio consejero, su propio señor, tiene sus propias normas. Bueno, eso era lo que sucedía con Nabal. ¿Cómo puede una persona nace necia? Todos nacemos con necedad en nuestro corazón, con la tendencia a hacer lo que a nosotros nos apetece. Pero la Biblia también nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero los padres tenemos una gran responsabilidad, y es corregir a nuestros hijos para evitar que crezcan con esas características que van a hacer daño a su carácter. De ahí a la responsabilidad tan grande que tenemos los padres, que no son delegadas a los profesores, sino que son responsabilidad nuestra. Pero entonces vámonos a la historia de Primera de Samuel, capítulo 25. Entonces dice así la palabra de Dios: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas, como ya había contado. O sea, era un hombre que tenía muchas posesiones. Pero resulta que este hombre era descendiente de Caleb, y Caleb había sido uno de los 2 espías que entró a la tierra prometida. Por lo tanto, Nabal era descendencia de alguien muy importante. Bueno, dice el versículo 4: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David a 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Cuando los pastores estaban esquilando sus ovejas, era un tiempo de fiesta. Se hacía banquete, era una oportunidad para poder hacer una fiesta, y las fiestas no eran de un día, eran de por lo menos una semana. Por lo tanto, cuando David escuchó que Nabal estaba esquilando sus ovejas, dijo: esta es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque David, durante el tiempo que estaba en el desierto, cuidaba que a los pastores no les hirieran y no les robaran. Y uno de los pastores que él y sus hombres cuidó eran los pastores de Nabal. Entonces llegó un momento en que las provisiones de David y de sus hombres se acabaron, y dijeron: bueno, como una de las leyes conocidas, que es la ley de hospitalidad, vamos, por favor, envió a 10 jóvenes, una delegación pequeña porque él tenía 600 hombres, envió a 10 jóvenes y les dijo: ir a Nabal y llevarle este mensaje. ¿Cuál fue el mensaje entonces que le dijo? Versículo 6: y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto esos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. La embajada que iba de parte de David tenía una muy buena recomendación. David les dijo ser respetuosos con Nabal, y lo trató como un señor. Le dijo: mira, nosotros
queremos pedirte este favor, que nos ayudes a estos tus siervos. Y respecto de David, lo trató como si fuera un padre, ¿no? Entonces fue una manera muy amable realmente de poder pedirle ayuda en un momento que era un momento de fiesta y que a Nabal no le iba a costar nada porque lo que iba a tener era un banquete abundante durante toda esa semana. Pero ¿qué sucedió? Versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. La respuesta no fue una respuesta simpática. Esta fue una respuesta muy antipática. Y la verdad es que respondió con una manera ofensiva. Le dijo a David, lo trató de fugitivo. Y la verdad es que eso duele, eso hiere, porque David sí estaba huyendo de Saúl para guardar su vida y para no hacerle daño a Saúl, pero no era un fugitivo, lo trató como si él fuera un esclavo. Aún si hubiera sido esclavo, había una ley que había sido dada en Deuteronomio que decía que si el esclavo huía de su amo, tú no debías rechazarle el darle ayuda. Por lo tanto, aún así, Nabal estaba ignorando cualquier ley, fuera una ley de Dios o fuera también una normativa del pueblo que ya había sido dada, ¿no? Entonces, dice el versículo 11, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Mire qué manera tan arrogante de responder, porque él no puede decir que él no estaba enterado de quién era David. Todo mundo se había enterado quién era David porque era el joven que había derrotado al gigante. Es más, hasta le habían compuesto canciones. Yo creo que si estuviéramos en esta época, pues David hubiera aparecido en todos los murales, en todas las redes sociales, porque la noticia se propagó por todos los lados. No era cualquier circunstancia lo que había sucedido. David había sido el dulce cantor de Israel, que durante los tiempos en que cantaba, se notaba el cambio en Saúl y además de eso era aquel jovencito que había derrotado entonces al gigante. Dice el versículo 12: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Yo me imagino que durante el camino estos jóvenes dirían, ¿de qué manera se lo decimos a David? ¿Cómo le suavizamos la noticia? Porque es demasiado grave la manera en que Nabal ha respondido. Nosotros hemos dado el mensaje tal y como David lo dio, pero la respuesta es una respuesta y yo me imagino que ellos irían meditando por todo el camino de qué manera se lo decimos, cómo suavizamos la situación, pero no hay manera de suavizarla. Dice entonces, versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, cuando escuchó cada una de las cosas que los jóvenes le habían dicho, dice, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Imagínense cuántos hombres salieron con David, 400, o sea que las intenciones que llevaban eran feroces. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. ¿Qué significa? Los ha humillado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Qué duro que alguien pueda tener un concepto así de su jefe. Qué duro que alguien pueda dar una recomendación tan terrible de alguien con quien vive el día a día. Pero esta fue la situación. Ahora dice que este criado fue y habló con Abigail, la esposa de Nabal, y le dijo, mira tú lo que vas a hacer, porque ya ha sido determinado mal sobre esta casa. O sea, viene ruina, no se sabe todo lo que viene, pero lo que viene no es nada bueno. Entonces, ¿fruto de qué? De la respuesta que Nabal había dado ante un pedido de ayuda. A Nabal no le costaba nada haberle enviado a David algo de lo mucho que tenía allí, porque es que tenían abundancia, pero simplemente su actitud
humillante, su actitud arrogante, su tacañería, su falta de gratitud y desprecio que mostró hacia David, porque ni siquiera lo honró por haberlos defendido cuando el gigante. Entonces todo eso realmente no trajo buenos resultados. Dice el versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a los criados, id delante de mí, y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. ¿Por qué nada declaró a su marido Nabal? Porque a él no le daba oídos a nadie. Él no atendía el oído, lo que alguien le fuera a decir. Por lo tanto, le tocó a ella actuar ya no, ni siquiera a espaldas de su marido, sino a favor de su casa y de todo lo que tenía. Entonces, ¿por qué no consultó con él nada? Porque él era sabio en su propia opinión y no necesitaba ser aconsejado por nadie, como decíamos al principio. Dice entonces que montando en un asno, ella sabía de un atajo que había para poder llegar más rápido donde estaba David, para apresurarse, porque ya David ya venía de camino. Y si ponemos a imaginarnos en ese momento, ya hasta pensaba, bueno, de pronto hasta las comidas que llevaba, como cuando tú quieres que alguien se entere que la comida es agradable y que de pronto el olor, yo no sé, hasta yo creo que, bueno, mucho viento en el desierto no hay, pero ¿de qué manera de pronto suavizar la situación cuando venían enfurecidos para tomar venganza? David había dicho, dice el versículo 21, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. O sea, David dijo, qué hombre tan ingrato. Yo le he colaborado con todos sus pastores, he protegido sus ovejas, les he dado cuidado en todo sentido, y este hombre es un arrogante, es un ingrato. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. ¿Qué significa? David tenía en esos momentos su corazón tan lleno de ira, y bueno, es el mismo hombre que alababa a Dios, pero en este momento estaba lleno de ira por una situación injusta que se estaba presentando ante sus propios ojos. Y la realidad que estaba viviendo era una realidad bastante difícil. Entonces, este hombre que cantaba tan lindo, este hombre que tenía una comunión tan linda, llegó un momento en que perdió todo eso para poder hacer justicia por él mismo. Y estaba determinado a acabar con todos los varones de la casa de Nabal. ¿Qué significa? Iba a haber orfandad, se iba a acabar la simiente de esa casa, porque son los varones los que portan la semilla. Entonces, por esa razón ya iba a dejar de haber herencia dentro de la casa de Nabal. Pero Abigail actúa con una diplomacia, y es la diplomacia de la cual habla Proverbios 6:3. Dice, haz esto ahora, hijo mío, líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Y la verdad es que esto era algo que había en el corazón de Abigail. Ella, cuando se apresuró y se acercó a David, dice que bajó prontamente del asno y se postró sobre su rostro delante de David. Dice que se echó a sus pies y le dijo estas palabras: Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Y yo te pregunto hoy, ¿por qué crees que ella tomó el pecado como si fuera de ella? Ella no fue la que pecó, el que pecó fue Nabal, era su marido. Pero quiero recordarte que delante de Dios una pareja son vistos como uno solo. Delante de Dios el pecado no es por separado, sino es el mismo pecado para los dos. De ahí la importancia de saber cómo nosotros caminamos. Y ella no justificó el pecado de su marido, o sea, en ningún momento, no encubrió el pecado de él. Y le dice así de Abigail a David, versículo 25: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ella no justificó, no encubrió lo que había hecho su marido, pero sí dijo: yo no vi a tus siervos, por eso no pude dar ayuda. O sea, pero ella asumió la responsabilidad de lo que estaba pasando. O
sea, esto es muy importante porque hay situaciones conflictivas que nosotros vamos a tener que enfrentar en muchos momentos de nuestra vida y tapando el sol con un dedo, intentando hacerlo, no vamos a resolver nada. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. En ese momento, Abigail estaba diciendo: David, nosotros estamos enterados, ¿no?, que tú no estás huyendo de Saúl, que tú no estás huyendo como si fueras un esclavo huyendo de su amo. Tú estás cuidando y guardando. O sea, ¿por qué? Porque se han levantado para perseguirte. Y también conocemos la historia de que a tus enemigos el Señor los ha entregado a través de la onda que tú manejas. O sea, ella en ese momento le dijo, como cubrió, tapó, o sea, rescató las palabras ofensivas de su marido para decir: no, sí te conocemos, nosotros, no eres alguien ignorado para nosotros. En el versículo 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento. Señor, no hagas lo que tienes pensado hacer, no lo hagas, porque sabes que esto va a manchar tu hoja de vida. Prácticamente eso fue lo que Abigail le dijo a David. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa de venir a mi encuentro, he aquí a mañana, no le hubiera quedado en vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Y la verdad es que yo admiro eso, porque cuando tú vienes después de haber librado una situación tan peligrosa, porque era muerte lo que venía para la casa, y ella llega y encuentra a Nabal borracho, y dice que no le dijo en ese momento nada, sino que esperó al día siguiente a que la borrachera se le hubiera pasado para poder hablarle. Ella actuó con prudencia. Muchas veces actuamos precipitadamente porque pensamos que todo tiene que ser rápidamente, pero es importante cuando la prudencia realmente está en nuestro corazón. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego, Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Esta es la historia que nos narra 1 Samuel capítulo 25. Y la verdad es que es una historia bastante dura porque sucedió todo de una manera muy rápida. Hubo una ofensa, hubo una reacción, pero luego vino una intervención de parte de Dios. Cómo realmente una palabra áspera puede hacer subir el furor y puede traer muerte, no solamente sobre su vida, sino sobre todos los que están en su casa. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que las palabras tienen consecuencia, que todo lo que nosotros decimos puede hacer muchísimo daño o puede hacer muchísimo bien. Si nosotros ignoramos lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser necios.
vamos a actuar con necedad, y la verdad es que esto trae consecuencias, y las consecuencias son bastante duras. Abigail, su nombre significa fuente de gozo y alegría. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿por qué una mujer tan bonita y una mujer tan sabia estaba casada con un hombre tan necio? Y quiero decirte que los matrimonios no eran porque se flecharon, se enamoraron, sino porque desde pequeños ya eran comprometidos a través de los padres. Entonces esa era la razón por la cual Abigail, lo más seguro es que ella sufrió también al lado de Nabal. Seguro que ella también ya había conocido mucho dolor al lado de él. Conocía lo obstinado de su corazón. Entonces dice la Biblia que la terquedad, la necedad es idolatría. En 1 Samuel capítulo 25, el profeta Samuel justamente le dice a Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, Abigail era una mujer pacificadora que no se convirtió en una víctima de las circunstancias, sino que utilizó una circunstancia para cambiar el destino de su propia casa, para un destino de bendición. Luego se convirtió en la esposa del rey David. Luego se convirtió en una mujer que vivió en el palacio, pero pasó del lado de un hombre tirano al lado de un rey. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que realmente nosotros tenemos que ver. Y yo quisiera decirte en este tiempo, y como una de las conclusiones de este tema, de las enseñanzas que vemos en este tema, la vida de caminar juntos en un matrimonio es una gran bendición. Y por eso cuando vemos en uno de los pasajes que a mí me encanta de la Biblia, que es en Eclesiastés, cuando dice Eclesiastés 4, versículos 9 y 10, dice: más valen dos que uno porque obtienen más fuerza, más fruto de su trabajo. Si cae, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Es muy importante saber que no estamos diseñados para caminar solos. Necesitamos siempre a alguien a nuestro lado. Necesitamos a un amigo, necesitamos a una amiga. Pero si estamos casados, nosotros tenemos que trabajar con nuestro cónyuge. Pero es importante saber que si el uno cae, dice la Biblia, está el otro para ayudarle a levantar. Si tú eres de las personas que viendo que tu cónyuge está cometiendo un error por un mal carácter y no le ayudas, no corriges o no piden ayuda, quiero que sepas que hay consecuencias que vienen no solamente para ti, sino también para tu casa y para tu familia. Eso trae pobreza, eso trae ruina, como lo que iba a traer a la casa de Nabal. Entonces, son situaciones que traen también muchas veces pérdida, la pérdida de todos los bienes que ellos tenían. ¿Cuál es la diferencia entre Abigail y Nabal? Y la diferencia entre Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas la historia de Ananías y Zafira? Igual sucedió. Hubo pecado, pero hubo complicidad. Entonces, que Dios nos guarde en este día y nos permita revisar nuestro corazón. O sea, ¿cómo está mi corazón para ayudar a la persona que Dios ha puesto a mi lado? Y también para yo dejarme ayudar. Y decirle en esta mañana a Dios: Señor, quita de mí toda necedad, quita de mí la terquedad, porque tu palabra dice que eso es idolatría. Quita de mí el pensar que tengo la razón. Quita de mí ese deseo de imponer las cosas a mi cónyuge, de que tiene que ser de esta manera. El concepto de sumisión, me encantó que Abigail tenía un concepto muy correcto de sumisión. Sumisión no es una tonta que dice todo sí a su marido. Eso no es ser sumiso, ese es ser tonta. Porque una mujer sumisa es aquella que trata con respeto a su marido, pero sí le dice lo que no está correcto. Porque es una ayudadora, es una varona, como lo dice la palabra de Dios, como fuimos diseñadas. Entonces hay un falso concepto de sumisión que muchas veces yo pienso que de pronto era el concepto que tenía Zafira y que no corrigió de pronto la actitud de su marido, o de pronto la actitud mala era de ella y él no la corrigió. Entonces, es bueno caminar dos, porque si uno cae, dice la Biblia, el otro le ayuda a levantarse. Pero la pregunta es hoy: ¿tú ayudas a tu cónyuge a levantarse o ambos están caídos? No hay quien corrija a quien, no hay quien ayude a quien.
Entonces, si hay necedad en el corazón, es importante decirle en esta mañana: Señor, quita de mí, límpiame de la necedad, límpiame de la idolatría. ¿Por qué se le llama idolatría? Porque yo soy mi propio ídolo, mi ego. O sea, es mi voluntad y no la voluntad de Dios. Es muy importante saber que el desierto es un lugar que prueba el carácter. El carácter se forma en el desierto. Y la verdad es que fue en el desierto que murió la generación que no quiso cambiar sus esquemas. Fue en el desierto que murió la generación que no estuvo dispuesta a obedecer. Y solamente 2 que estuvieron dispuestos a ver las cosas no como la realidad lo mostraba, sino como lo que Dios había dicho, esos fueron los que entraron en la tierra prometida. Y yo te digo en este tiempo, ¿a quién estás viendo? ¿Estás viendo como Nabal simplemente lo que tienes enfrente, a 10 jovencitos que están pidiendo ayuda? ¿O estás escuchando que el que está pidiendo ayuda es el futuro rey de Israel? No subestimes lo que tú hoy ves como poca cosa, porque aquello que tú estás subestimando hoy, mañana puede ser tu motivo de humillación. Entonces, vamos a decirle en esta mañana: Señor, toma mi corazón. Señor, cualquier actitud en mi vida que sea necedad, yo quiero pedirte por tu Espíritu que tú me la muestres y que me ayudes a corregir mi camino. Señor, que venga sobre mi casa bendición. Padre, que yo sea una persona moldeable, que pueda no solamente hablar con mi cónyuge y poder edificarnos el uno al otro y enderezar nuestra senda, porque, Señor, juntos deseamos conocerte, caminar contigo y poder poner a disposición tuya los talentos y las habilidades que tú nos has dado. Pero, Señor, cuida mi corazón de impedirle a mi cónyuge que te sirva a ti. Cuida mi corazón, Señor, de estar haciendo las cosas a mi manera y no a la tuya. Y quiero pedirte en este tiempo que me ayudes a trabajar en equipo. Ayúdame a trabajar en equipo, Señor. Ayúdame a levantar a aquellos que están hoy necesitando ayuda, porque quizás mañana el que necesita ayuda puedo ser yo. Dile: Señor, gracias por este día, gracias por este nuevo año civil que comienza, gracias por las nuevas oportunidades y porque en el tiempo de crisis, Señor, tu reino será bendecido en la tierra. Gracias por tu amor y gracias por tu palabra que es verdad. Señor, te damos gracias por este tiempo y te entregamos el resto de este día para que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y aquí seguiremos desde Villanueva, Aranjuez, con un saludo muy especial para todos.